de discriminación racial. Esta parte quisiera ver como la parte que motiva precisamente la emisión de este normativo internacional que aborda este fenómeno. Y tenemos, jóvenes, el caso de precisamente Naciones Unidas está consciente de este mal, de este fenómeno, solo que se aborda en términos de discriminación, como una de las formas, sabíamos, de la tipología precisamente del racismo que hemos visto. Y señala lo siguiente, por favor, que creo que es importante, antes de empezar a ver el tema, decíamos, en Guatemala. Considerando, son varios considerando, jóvenes, pero aquí estamos hablando del quinto considerando de esta Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de fecha 20 de noviembre de 1963, resolución 1904 de la Asamblea General, afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y de asegurar la comprensión y el respeto a la dignidad de las personas humanas. Luego dice, convencidos los de la Asamblea General de Naciones Unidas, que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Acá estamos hablando pues propiamente del racismo, y uno de los tipos de racismo hablamos, jóvenes. Luego dice, reafirmando que la discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, de color, origen étnico, constituye un obstáculo en las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre todos los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo estado. Alarmados por convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de toda la sociedad humana. Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, segregación o separación. Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminaciones raciales. Y luego, pues, viene la emisión de esta Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aún, vean por favor, jóvenes, creo que leemos y se desprende precisamente de esta convención, existe aún un lenguaje un poquito ambiguo y de carácter contradictorio.
en la redacción de este instrumento internacional, ya que por un lado nos habla de la no existencia de razas, pero por otro lado, también la convención, como acabamos de leer, señala de que entre las razas deben existir relaciones amistosas y de convivencia pacífica. Un lenguaje un poquito ambiguo, un lenguaje un tanto contradictorio. Pero aparte de ello, si queremos probablemente cuestión de forma, jóvenes, realmente hay una intención, creo que noble, de parte de Naciones Unidas de promover relaciones amistosas a nivel mundial, a nivel general y obviamente a nivel de cada estado. Yo creo que esta es la intención importante, eh, mantener al final se busca la paz, relaciones pacíficas, relaciones amistosas y relaciones de tolerancia entre los seres humanos en general. No obstante, hemos visto acá, pues, y sostiene las mismas Naciones Unidas de la reunión de estos científicos, decíamos, de estos cientistas, no solamente sociales, sino fundamentalmente ciencias puras, jóvenes, al sostener y afirmar que realmente es una ideología falsa el tema del racismo. Esta convención es sumamente importante. Dicho esto, pues entramos a ver y les voy a compartir unas diapositivas respecto al tema que vamos a ver. Les decía, jóvenes, si me permiten, por favor, estamos acá. Vamos principalmente a ver así, quizás dando unos pasos un poquito acelerados, decíamos, en el caso del racismo en Guatemala. Es más o menos, les indicaba el enfoque que quisiéramos hacer acá, y hacer algunos recordatorios de esto en relación al régimen colonial, jóvenes, solo que ahora enfocado en el marco precisamente del racismo. Hablamos de los estatutos de la limpieza de sangre, recordemos la posición de autores como Ginés Sepúlveda, sacerdotes, guías espirituales, frailes, que tienen una intervención muy, muy valiosa en esta discusión, jóvenes, prácticamente sobre el racismo. También está Francisco Victoria, recordemos, Fray Bartolomé de las Casas, sus posiciones y sus famosas teorías, por ejemplo, el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que plantea las 30 tesis jurídicas en relación precisamente a la posición de los indígenas. De igual manera, Francisco Victoria supera un poquito más, casi plantea 90 tesis sobre esta situación del coloniaje que se va a instaurar e instalar en América. Y la posición también de Sepúlveda, que un poco más, recordemos, que tenía una posición, por decir así, un poquito más radical en cuanto a la imposición de la esclavitud a los indígenas. Y en el fondo hay una tesis de carácter teológico, a partir de la visión que se tiene de los seres humanos y la divinidad y Dios y la creación del mundo. Luego, en la época de la independencia, vamos a hacer una breve relación, también ya hablamos de esto con del decreto 76, que resalta que realmente cuál es la situación de la población indígena, particularmente acá estamos en la población maya en la sociedad guatemalteca, ya que aún no se hablaba del pueblo garífuna como se ha hablado incluso el reconocimiento expreso que ha habido en la ley de idiomas nacionales, el caso del pueblo Xinca. Para este entonces, en esta época de la independencia, pues se tenía la concepción generalizada de la población indígena aplicado a la población maya. Luego la época de la reforma liberal, que hemos hablado muy brevemente, y vamos a poner un poquito más de atención a este decreto
convierte en ladinos a los indígenas. Y creo que acá vamos a tratar de detenernos un poco, jóvenes, en la época contemporánea, prácticamente en nuestra época, la época contemporánea, digamos, en un primer momento, donde vamos a ver, creo que hay una posición muy, muy interesante de Miguel Ángel Asturias, le decía el licenciado Miguel Ángel Asturias, respecto a este tema, el problema indígena y el enfoque del racismo que se desprende precisamente de esta. En el fondo, la hipótesis esencial de esta tesis va a ser pues precisamente el racismo y cómo abordar el racismo. En tanto que el enfoque que plantea el profesor Severo Martínez Peláez, hablamos más o menos de 1950, por la década de los 60 o 50-60. Y el profesor Severo Martínez, pues es un poquito, hace un enfoque un tanto diferente del racismo comparativamente con lo que plantea Miguel Ángel Asturias, en cuanto que para Severo Martínez acá es la lucha de clases lo que va a prevalecer. Y en ese marco de la lucha de clases, y especialmente durante el régimen del coloniaje español, plantea que hay dos clases sociales marcadamente en la sociedad guatemalteca. Vamos a ver que plantea la clase criolla y la clase de los indios, así plantea él. Y luego, le interesa en este caso, por ejemplo, el por qué el indio. Severo Martínez prácticamente se aleja un poquito de ese enfoque racista a plantear realmente que el indio, vamos a ver, fue un concepto que va a estar estrechamente ligado, el concepto indio, y la clase india está estrechamente ligado con el trabajo forzoso, con el trabajo obligatorio, que pasó primero por la esclavitud, luego por el feudalismo y luego entra en los marcos de las relaciones capitalistas de producción. Desde esa perspectiva, el profesor Pedro Martínez Peláez hace este enfoque del racismo. Repito, planteando más o menos la visión, jóvenes, es un enfoque desde la perspectiva de la economía política, por supuesto, la economía que va a estudiar el proceso productivo de una sociedad y la política que va a orientar la vida, vale decir, política de la sociedad. Así encontramos acá, compartiendo, les decía, durante la época colonial, en España existió, fue perdiendo poco a poco su vigencia, los estatutos de la limpieza de sangre. En España, a raíz precisamente de la incluso invasión de España, especialmente por los árabes, hablamos más o menos de antes de 1400, con el 1300, 1300, 1400, España pues está en ese movimiento de, hablamos también de crisol de culturas. Los españoles propiamente, incluso acá en España, pues se habla de los pueblos íberos, que eran los naturales de España. Los íberos, un pueblo, digamos, originario, ancestral de España. Y se desarrollaron en España, alcanzaron grandes logros en los distintos campos de la vida, en los distintos aspectos y ámbitos de la sociedad española. Sin embargo, también como se sabe, España fue lamentablemente conquistada, sufrió varias conquistas. Tempranamente están los romanos, y más o menos por 1400, por ese siglo, y casi a finales de ese siglo, repito, donde se empieza a hablar de los estatutos de la limpieza de sangre, con la finalidad de expulsar a los moros.
principalmente a los árabes, que habían ocupado España durante más o menos 800 años. Así encontramos los estatutos de limpieza de sangre, fueron una práctica que se realizó en España con el objetivo de acreditar que se era cristiano viejo. El cristiano viejo, mezclado, veamos acá, por favor, en el fondo se habla precisamente de sangre, un poco de gen o genética, mezclado con la religión del cristianismo. Entonces ahí no se habla tanto, digamos, de racismo propiamente desde la perspectiva genética, pero en el fondo se entremezcla, repito, jóvenes, con una visión religiosa, razón por la cual se acuña el término los cristianos viejos. Es decir, que no tenían antepasados no cristianos, que no se tenían antepasados judíos o musulmanes. Fundamentalmente el cristiano viejo, jóvenes, no se mezcló, por decir así, no tuvo antepasados judíos ni musulmanes. Pero ¿por qué judíos? Y vamos a ver que los judíos también profesan la fe cristiana, pero no es así, jóvenes. Los judíos profesan la fe del judaísmo, una expresión espiritual, o sea, una religión muy antigua de los judíos. Aquí se habla de los patriarcas como Moisés, Abraham, José, a los grandes patriarcas del judaísmo. Y recordemos también que el judaísmo no reconoce a Jesús como hijo de Dios, sino sencillamente para el judaísmo, al igual que para los musulmanes, Jesús, que va a enarbolar, y al final hablamos del cristianismo, sencillamente fue un profeta más, como estos otros que hubieron en el marco, en la historia del pueblo judío. Decía que el caso de la ley mosaica, por ejemplo, de Moisés, Josué, José, entre otros, digamos, los grandes representantes del pensamiento espiritual judío. De igual manera, vamos a ver, los musulmanes van a girar su pensamiento, su creencia espiritual alrededor de Mahoma, que es más o menos, Mahoma, respecto a Jesús, dijo que era también un profeta, pero no era hijo de Dios. Entonces, de esa cuenta, los cristianos viejos jóvenes no tenían que ver ni con el judaísmo ni con los musulmanes, sino que con el cristianismo de Jesús. La limpieza de sangre era una cuestión de honor. Significaba que no se tenían antepasados de otra religión que no fuera la cristiana católica. Y recordemos, la cristiana católica parte, pues precisamente a partir de Jesús. Hablamos más o menos de esta historia de 2000 años de existencia del catolicismo, implicaba a todos los conversos y sus descendientes, siendo más una cuestión social que legal. Se hacía una distinción social, los que eran de una familia de cristianos viejos y el resto de descendientes conversos, judíos o musulmanes. Es decir, que los judíos que se han convertido, por ejemplo, al cristianismo católico, o los musulmanes también que han abrazado la causa del cristianismo católico. Vamos a ver, por favor, por favor, un momento, solo voy a cerrar las ventanas que están podando ahí en la vecindad. Un momento, jóvenes, por favor.
Muchas gracias, jóvenes. Vamos a continuar. Espero que no sea mucho ruido. Por favor, están trabajando a la vecindad. Les decía, jóvenes, continuamos, por favor. Entonces, acá, la limpieza de sangre se convirtió en un requisito imprescindible para el acceso a muchas cofradías, órdenes religiosas y también llega al Estado, a la estructura del Estado, órdenes militares, asociaciones, colegios mayores, conventos, gremios, cabildos diocesanos, también a nivel regional, los cabildos o los ayuntamientos. Y aunque no formaban parte del derecho común, los estatutos de limpieza de sangre se aplicaban a estas instituciones antes mencionadas. Repito, también llegó a atravesar o a pasar por la estructura del Estado en cuanto a las órdenes militares. Y colegios mayores, también a nivel de universidad, jóvenes, recordemos que los religiosos incursionaban, trabajaban y atendían incluso universidades. De esa cuenta tenemos acá, vamos a un poquito rápido, la limpieza de sangre se empezó a practicar en España en el siglo XV, cuando el antijudaísmo se volvía más radical en la sociedad española y que incluso acabó con la expulsión de los judíos. Hablamos de coincide exactamente en 1492 con el descubrimiento de América, del nuevo continente. En plena efervescencia antijudía empezaron a surgir estatutos en determinadas instituciones para acreditar una limpieza de sangre. Repito, entremezclado, decíamos jóvenes, entre prácticamente criterios biológicos, genéticos y criterios prácticamente religiosos, que eran mucho más fuertes. Era una reacción de los cristianos viejos contra los nuevos cristianos conversos para mantener sus privilegios, sus trabajos y su estatus social. Los conversos eran vistos como rivales para ocupar determinados puestos de trabajo o puestos de relevancia social. Por ello, los estatutos de limpieza de sangre actuaban como filtro en beneficio de los judíos conversos, aunque en el fondo subyacía también una cuestión de racismo hacia los conversos, a los que se les llamaba habitualmente marranos. La limpieza de sangre se convirtió a lo largo del siglo XVI en una obsesión social y en una cuestión de honra familiar. Los estatutos de limpieza de sangre también llegaron a la América española. Estamos hablando acá de América. Los estatutos de limpieza de sangre siguieron vigentes hasta la independencia de los países americanos. Con la independencia, los estatutos fueron cayendo en el olvido, aunque sí es cierto que pervivieron en diversos países hispanoamericanos prejuicios sociales a la hora de acceder a ciertas instituciones. El temor por los judíos que tanto tiempo había existido no sería tan fácil de borrar en la nueva sociedad americana. Quisiera volver acá, jóvenes, por favor, cuando se habla de los conversos, es decir, el grupo de los conversos, los nuevos cristianos, que así se les llamaba, de origen judío principalmente y de origen musulmán. La mayoría eran comerciantes. La mayoría era, por decir así, un grupo social o una clase social que quisiéramos enfocar desde el punto de vista económico, por ejemplo, jóvenes, o clasista, ¿verdad? Pero era un grupo de personas, era un conjunto de personas que incursionaban en la actividad de comercio, en la actividad de la banca, en la actividad incluso tenían acceso a estudios no solamente de nivel medio, sino que los hijos de los conversos procuraban llegar a la universidad y prepararse lo mejor posible para servir a la sociedad. Y eso implicaba en esa preparación académica
llamémoslo también intelectual, jóvenes, tenían los mejores trabajos. Había cambio de estatus social. Obviamente, los privilegios que se van a presentar en la sociedad en cuanto a que, tal vez en el sentido siguiente, jóvenes, el que tenía mejor preparación podía tener acceso a mejores puestos y mejor remuneración. En tanto que acá los judíos viejos, los cristianos viejos, acá jóvenes, los cristianos viejos, en relación a estos conversos, la mayoría de los cristianos viejos estaban trabajando en la actividad agrícola. Se quedaron sin estudio, se quedaron sin preparación, pero el honor, eso sí, de no haberse mezclado con nadie. Ese era su orgullo, era su honor. Pero la situación económica para los cristianos viejos jóvenes era realmente muy difícil. Se habla incluso cuando se estudia un poquito más a profundidad el impacto de los alcances que tuvo en España, ese enfoque, se ve jóvenes que incluso estaban en situación de pobreza, en tanto que los conversos estaban en mejor posición social. Y esta idea, pues, repito, jóvenes, encontramos fundamentalmente porque incluimos acá lo de los estatutos de la limpieza de sangre acá, porque encontramos ya una división en la sociedad española basada principalmente en asuntos de sangre, entremezclada con asuntos religiosos. Y cuando se llega a América, no se despoja. Los peninsulares que llegaron acá no se despojaron de su ideología, de su pensamiento, para la construcción y la edificación de una nueva sociedad en estos lares, en este nuevo continente, ¿no? Como cualquier ser humano siempre lleva todo su caudal intelectual, todo su patrimonio cultural. Llevamos ese patrimonio cultural como seres humanos y lo mismo pasa acá, jóvenes. Y aunado acá, como vamos a ver, ya aparecen los indígenas, aparecen los indios. Por eso mencionábamos, y ya lo vamos a ver acá, porque de esto ya hablamos, jóvenes, recuerden, esa gran discusión teológica, esa gran discusión jurídica, la discusión también especialmente política, acerca de si los indígenas tienen alma o no tienen alma. Recordemos la posición que tenía el fray General Sepúlveda. Desde el punto de vista teológico afirmaba que no tenían alma y que en consecuencia, como bestias, podrían ser esclavizados. A diferencia de Francisco Vitoria, proclamaba fundamentalmente Francisco Vitoria decía, los señores, sigan con su república, que continúen con su vida, que continúen desarrollando su república, no hay por qué someter a estas gentes. Ellos también tienen alma. Recordemos de esto y hablamos, por favor, jóvenes. Y más las famosas tesis jurídicas de Fray Bartolomé de las Casas, que también va a proclamar la libertad, levantando la esclavitud, la encomienda y los repartimientos de indios. De eso ya hablamos, le decía. Pues eso viene acá, se aúna a este pensamiento de limpieza de sangre, pues los indígenas caen en peor situación. Porque van realmente, y vean, creo que también acá vamos a entender esa como el acto de mucho furor, el acto de persecución de la población indígena, pero especialmente en este caso, por ejemplo, a aquellos guías espirituales que habían guardado algunos textos o algunos documentos mayas sobre el origen del mundo y fueron perseguidos incluso por los frailes, especialmente en México, y
recogen todos estos documentos, jóvenes, que a juicio de los frailes, desde el punto de vista religioso, eran paganos, eran perversos, eran diabólicos, etcétera, y se arman grandes pilas de libros, de documentos, y se queman, se destruyen. Hay de aquel guía espiritual, sobre todo está en manos de los guías espirituales, de caciques y líderes de las comunidades, estos documentos. Y fueron perseguidos, incluso algunos de ellos pues, sacrificados, descuartizados, así literalmente, jóvenes, en una mano, en un brazo, un lazo, en otro brazo, otro lazo, en una pierna, otro lazo, y en otra pierna, otro lazo, y en cada una de las puntas de esos lazos había un caballo. Entre 4 caballos descuartizaban a estas personas, a estos líderes, a estos guías, porque conservaban patrimonio del diablo. Toda fue esta mezcla, por eso decimos jóvenes, para entender nuestra sociedad, para ver, pues venían ideas que ya traían el arraigo del racismo entremezclado con la idea espiritual o la idea del cristianismo. Y fue peor al encontrarse acá con población que practicaba la herejía, que eran salvajes. Así decimos, se constituye, pero y vemos, va a lo largo casi de 300 años, la vigencia de los estatutos de limpieza de sangre. Con la independencia, como se indica cada mes, los estatutos fueron cayendo en el olvido. Pero obviamente, se indica cada mes, aún si es cierto que prefirieron en diversos países hispanoamericanos, juicios sociales, a la hora de acceder a ciertas instituciones. Y siempre se ha tenido un temor a los judíos, porque se piensa que los judíos realmente tienen dominio del mundo. Si ustedes tienen la oportunidad de leer, jóvenes, por favor, se consigue hoy un poquito más fácil, sobre todo a nivel de internet, el documento llamado Los Protocolos de Sion, donde se recoge el pensamiento de los judíos en cuanto al dominio del mundo. Los famosos Protocolos de Sion, escritos por los ilustres judíos, los llamémoslos sabios, los maestros. Y ese era el temor respecto precisamente al dominio judío en este continente prácticamente, en España. Y, repito, pervivieron las ideas, así encontramos ya una realidad, ya Guatemala, desligada de España. Hemos hablado muy brevemente de este decreto, jóvenes, en una oportunidad de clase, el artículo 3 del decreto número 76 de la Asamblea Constituyente. Y también hace un reconocimiento expreso de la diferencia que hay en la sociedad. La diferencia que hay en la sociedad y que no hay ningún poder humano capaz de atender, de superar esa diferencia. Como señala acá, aunque todos los hombres tienen por la naturaleza iguales derechos, su condición en la sociedad no es la misma. Lo que depende de circunstancias que no es dado ni vedado a ningún poder humano. Unos son fuertes, otros son débiles. Unos son superiores y otros son inferiores. Más o menos la idea, me tengo un momento acá, jóvenes, por ejemplo, cuando estudiamos, recuerden ustedes, el origen del Estado y del derecho, y aparecen las escuelas subjetivas que hablan sobre el origen del Estado y del derecho. Y aquí aparece la escuela psicológica. Y la escuela psicológica del origen del Estado y del derecho plantea que el derecho surge al igual que el Estado. Son como entidades gemelas en la sociedad. Una se necesita de la otra y de manera viceversa. No puede haber Estado sin derecho y tampoco puede haber derecho sin Estado. Pero la escuela psicológica plantea, bueno, los de carácter fuerte, los de temperamento fuerte, los fuertes,
los superiores, son los que hacen que surja el derecho, hacen que surja el Estado. Y los débiles les piden favor a que sigan elaborando leyes y que manejen el Estado, porque ellos no pueden. Sencillamente, su capacidad no llega hasta ese grado también de participar en la elaboración de leyes o en el manejo del Estado. ¿No recuerda esa idea? ¿Recuerda de la escuela psicológica sobre el surgimiento del Estado y el Derecho? Razón por la cual acá se para fundar y mantener el equilibrio social, las leyes amparan al débil contra el fuerte. Y por esta necesidad en todas las naciones, aún en las más aún las menos cultas, son protegidas particularmente aquellas personas que por su sexo, edad o falta de capacidad actual carecen de ilustración suficiente para conocer y defender sus propios derechos. Por lo tanto, hallándose la generalidad de los indígenas en este último caso, las leyes deben protegerlos a fin de que se mejore su educación, de evitar que sean defraudados de lo mejor que les pertenece en común o en particular, y que no sean molestados en aquellos usos y habitudes aprendidos de sus mayores y que no sean contrarios a las obviamente a las nuestras costumbres. Hay un reconocimiento expreso, repito, a través de este, así es nuestra interpretación, joven, por favor, entréguense en su propia interpretación, la cual respetamos totalmente, y es así, jóvenes, acá es de replantear ideas en la sociedad, pero les decía, jóvenes, por favor, en cuanto a que hay un reconocimiento expreso de la situación de los indígenas. Es sumamente difícil que algún poder humano pueda superar. Pero acá se reproduce ese esquema, esa ideología que venía durante la colonia, el régimen colonial, le decía Gómez, al considerar al indígena prácticamente incapaz de sobresalir por sí mismo, por razones meramente naturales. Así encontramos en la época, ya un poquito más adelante, la reforma liberal también esbozamos un poquito esto, jóvenes, el decreto número 165 del gobierno liberal, justo Rubino Barrios, emitió el 13 de octubre de 1876, que señala en la parte motivadora o en la parte considerativa a, para la emisión de esta ley, que es conveniente poner en práctica medidas que tiendan a mejorar la condición de la clase indígena. Que varios aborígenes principales de San Pedro Zacatepeque, departamento de San Marcos, han manifestado deseo de que se prevenga para que aquella parcialidad use el traje como acostumbrado por los ladinos. Decreta, artículo único, para los efectos legales se declaran ladinos a los indígenas de ambos sexos del mencionado pueblo, quienes usarán desde el año próximo en chante el traje que corresponde a la clase ladina. Emitido el 13 de octubre de 1866. Acá quizá también les comentaba con muy brevemente, agrego mi comentario, en cuanto a que el enfoque también de este decreto pareciera un enfoque más clasista al hablar de clases, y quizás un poquito temprano, Gómez, dado de que por 1876 apenas empezaba a hablar de las clases sociales. Europa, pues, había avanzado en esto, jóvenes, recuerden, por favor, cuando surge precisamente la Revolución Francesa. Pero encontramos acá y en el fondo subyace precisamente sobre los indígenas esa visión en relación a, ya desde el punto de vista de clase social, su situación en la sociedad guatemalteca y que no permite precisamente entrar a la modernidad. Ese es uno de los temas que tenemos por esta época liberal. Ahora quisiéramos agregar, jóvenes, vamos un poquito a analizar el enfoque que nos parece sumamente interesante del licenciado Miguel Ángel Asturias, decíamos nuestro premio Nobel. Es un enfoque muy interesante. Creo que Miguel Ángel Asturias
forma parte de esta nueva generación, hablamos más o menos de 1940, hablamos de la época revolucionaria que se gestó en nuestro país, o la Revolución de Octubre en 1944, y el protagonismo que tuvo Miguel Ángel Asturias como estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también la inquietud que adopta Miguel Ángel Asturias para abordar este tema, el problema indígena en Guatemala. Recordarán más o menos en esa época, decíamos cuando enfocamos la teoría asimilacionista, por esa época el Instituto Indigenista Interamericano a nivel latinoamericano aborda el problema indígena. En Guatemala se creó en el tiempo de doctor Juan José Arévalo el Instituto Indigenista Nacional. Había mucha discusión y también se creó una instancia ya no de gobierno, sino que de especialistas científicos sociales, sociólogos, historiadores, antropólogos, entre ellos también juristas. Es el caso del licenciado Miguel Ángel Asturias, jurista, y se empieza a abordar este tema del racismo en Guatemala. ¿Cuál es la situación, digamos, de la población indígena? Y creo que con un enfoque muy objetivo, en ese momento, en el contexto histórico que se desenvuelve, Miguel Ángel Asturias hace los siguientes planteamientos. Por favor, vamos a ver. Uno, Miguel Ángel Asturias va a hablar de los signos anatómicos de los indígenas. O sea, su apariencia, sus rasgos, los signos anatómicos. Y nos va a dar algunos elementos, solo antes de abordar estos elementos. Luego encontramos, jóvenes, acá, los signos patológicos. Aquí ocurre una enfermedad, puede ser mental, puede ser emocional, que se ha venido arrastrando a lo largo de la historia de cualquier persona, digamos, la patología, las enfermedades. ¿Qué enfermedades tiene? Nos aporta Miguel Ángel Asturias. Hablamos, repito, jóvenes, 1940 más o menos, 45, la década de los 40. Algunos signos patológicos del indio, como se plantea acá, del indígena y de manera general de los indígenas. Luego, también hace un enfoque de la degeneración psíquica, de la mentalidad, de la actitud, fundamentalmente del foro interno del indígena. Luego nos habla de la etiología. Acá en relación, la etiología es una rama de las ciencias médicas, que va a hacer algunos estudios, obviamente del ser humano. La etiología. Luego también nos hace un enfoque de la terapéutica social. Y nos habla de la mestización. Acá, esto es lo que vamos a ver ahora en este enfoque de Miguel Ángel Asturias. Repito que nos resulta sumamente interesante y solo quisiera agregarle, jóvenes, por favor, porque el profesor Severo Martínez, más o menos de la misma época, es de la década más o menos de 50 a 60, hace un planteamiento totalmente distinto al enfoque que hace Miguel Ángel Asturias. El enfoque que vamos a ver del profesor Severo Martínez es de orden clasista, más o menos como lo que mencionamos de la época del régimen liberal, pero acá el clasista desde el punto de vista del método, de la metodología, del materialismo histórico, fundamentalmente, y también del materialismo dialéctico. En eso va a descansar fundamentalmente el enfoque del profesor Severo Martínez. Desde la perspectiva del materialismo histórico, en cuanto al estudio de las sociedades, por ejemplo, de manera general, en qué estadios o por cuáles estadios de desarrollo ha pasado en la sociedad y en qué estado de desarrollo se encuentra actualmente. El materialismo histórico, en tanto que el materialismo dialéctico, vamos a ver, jóvenes,
el enfoque que le va a hacer, recuerden ustedes, por favor, aquellos famosos principios del materialismo dialéctico, la unidad y lucha de contrarios, la unidad y lucha de contrarios, por ejemplo, la interrelación necesaria entre los fenómenos. No hay fenómenos aislados. Todos los fenómenos están, se entremezclan, se entrecruzan, etc. Es el enfoque que vamos a ver. Y luego les decía, antes de empezar con mi estudio de los una guatemalteca que se ha destacado en el estudio del racismo es la licenciada Marta Elena Casaus Arzú, de la familia de los Arzú. Recordad que fue alcalde de la ciudad de Guatemala, su familia forma parte de esa familia. Ha hecho estudios interesantes del racismo en Guatemala. Da clases en la Universidad Complutense de España y ha escrito varios libros sobre el racismo en Guatemala, que también es interesante su enfoque. Pero veamos ahora lo que nos plantea entonces Miguel Ángel Asturias desde el punto de vista, les decía, jóvenes, por favor. Les vamos a compartir no solamente este documento, incluso pues tenemos la tesis del profesor Miguel Ángel Asturias, o bien si consiguen la biblioteca de nuestra universidad, de ustedes acá los jóvenes, es una tesis sumamente interesante. Signos anatómicos. Sin ninguna clase de estadísticas para ir sobre bases seguras, puede señalarse que en el indio los caracteres siguientes, pueden señalarse en el indio los caracteres siguientes de degeneración física. Por eso habla de signos anatómicos externos. A. Estrechez frontoparietal. Esto no, protafia, perdón, estenotocracia, protagia, jóvenes. Es decir, está haciendo ese enfoque al rasgo externo, al rasgos anatómicos. B. Índice cefálico menor que el normal. E. Talla y peso inferiores a los de otras razas. Fuera de estos signos, deben agregarse dedos supernumerarios, anomalías de ciertos aparatos, el bocio, entre otros. Son los signos externos. Así así se ve el indio, porque esa es la perspectiva acá, jóvenes, el indio. Exactamente eso. Esa es la imagen que se tiene acá. Signos fisiológicos. A. Necesidades energéticas muy inferiores a las de las razas europeas y muy semejantes a las de los habitantes del Congo. B. Eliminación de urea muy inferior de la de los organismos sanos, 28 gramos. Por aquí puede conocerse el exiguo poder de asimilación del indio, inferior en un 25% al de las otras razas. C. Nupcialidad. Nada puede decirse, no solo por falta de estadísticas, sino también porque entre ellos hay más juntados que casados. D. Natalidad. La creencia general es que son muy fecundos. Basándose en su fecundidad se podrían abrigar esperanzas. Si en el sentido de muchos biólogos, la fecundidad de una raza no fuera, en algunos casos, signo de degeneración. Menciona también el caso de China y las comarcas malayas. Los tuberculosos principalmente y alcohólicos son muy aptos para la multiplicación. Obviamente la especie, la reproducción de la especie, a eso se refiere con signos anatómicos y signos signos anatómicos y signos fisiológicos. Luego tenemos los signos patológicos. Previas estadísticas y estudios regionales detallados, se establecerá cuáles son las enfermedades que privan en Guatemala, sin estadística, pero sin embargo hace esta observación en Miguel Ángel Asturias, en conjunto se enumeran estos signos patológicos. Padecen de neumonía, de tos
leptospirina, de tipo viruela, disentería, paludismo, parasitismo intestinal y enfermedades de la piel como las más frecuentes. La falta de higiene que en otro lugar tratamos facilita la propagación de las enfermedades. Así es como vemos desaparecer caseríos enteros y extenuarse pueblos ayer vigorosos. Los indios de tierra fría son o eran más sanos y fuertes. Los casos de longevidad se veían frecuentemente, entre ellos larga vida, pero se ha cometido el desacierto que llevarlos a trabajar a las costas en donde adquirieron las endemias tropicales que a la fecha los están aniquilando. La tisis pulmonar, por otra parte, se ha ido propagando excesivamente, como puede comprobarse en los hospitales. De esta propagación es responsable, en primer lugar, el alcoholismo. Un breve comentario en esto, jóvenes. Vean, por favor. Por un lado, hay como una descripción de apariencias, de características, en este caso de signos patológicos. Efectivamente, neumonía, tosferina, este tipo de enfermedades. Pero también, por otro lado, hay un reconocimiento, jóvenes, acá, el autor, por parte del autor, que pues son pueblos que prácticamente se están acabando. Pueblos que ya no tienen vigor, ya no tienen energía, están prácticamente acabados, por decir así, en una fase terminal de vida. Pero le decía, por otro lado, hay un reconocimiento que el traslado en el marco de las relaciones de producción agrarias y especialmente en la costa sur, al incorporar, voy a utilizar los términos del autor, al incorporar a los indios como trabajadores bajo el rigor del látigo, bajo el rigor del repartimiento, a la costa, obviamente, jóvenes, hace mella en su vida, en su existencia, en su salud, las endemias tropicales. Entonces, ahí está el problema de las enfermedades, pero por otro lado, como que también se busca la verdadera causa de esos problemas patológicos y que no son rasgos propios naturales de las personas, de los individuos. Repito, entre una idea y otra. Razón por la cual, y luego el autor también concluye, llega de manera concluyente a decir que casi el responsable, en primer lugar, de estos males es el alcoholismo. Y también un poco, trayendo acá, jóvenes, por ejemplo, al leer el libro de la premio Nobel, doña Rigoberta Menchú, Así me nació la conciencia, plantea también en su libro, jóvenes, no solamente un libro que hay varios estudios que se han hecho en cuanto a las relaciones sociales de producción agrícola, pero anoto el libro de la licenciada Rigoberta Menchú, en cuanto se indica, jóvenes, que en estas relaciones, en el marco de estas relaciones de producción, a los indios se les paga en especie y está reconocido constitucionalmente, incluso en la Constitución Revolucionaria de 1945 y también en la Constitución actual de 1985, que a los trabajadores del campo se les pague en un 30% en especie, que reflejan prácticamente relaciones sociales de producción feudales, de servidumbre, de sometimiento. Y le decía, en este documento, en este texto, en este libro, se plantea de que
¿Y qué es lo que se les da en paga un 30% en estas relaciones sociales de producción a los trabajadores, a los indios? Alcohol, maíz, frijol, y si mucho, arroz y sal. Y el alcohol también va en ese 30%. Entonces, no se busca la causa. Y tampoco se puede decir que pues, y efectivamente creo que Milagro Asturias hace este enfoque en cuanto al mal que está haciendo el alcohol en el trabajador indígena, en estas relaciones de producción agrícola en la costa. Por otro lado, se habla el autor de una degeneración psíquica. Es fácil advertir el descenso psíquico en que ha venido el indio, de cuando formaba la raza indomable, que antes de someterse murió en su mayor parte, o huyó a las montañas, que aún sometida peleó bravamente por su independencia, casi en términos de poesía plantea Miguel Ángel Asturias este hecho, luchas con relieves heroicos de entonces a hoy jamás igualados, al estado en que al presente se encuentra, ayer brava, hoy cobarde. Y entre esos términos de bravura y cobardía, toda una vida dolorosa, angustiada por las espuelas castellanas que la ensangrentaron los ijares, por los frenos bélicos que los conquistadores enterraron en su boca y por los cacastes, que no son otra cosa que aparejos de mula, de carga, no sé, de carga, llevados por un hombre. Los pueblos indígenas carecen de cohesión. En ellos como en sus individuos falta el sujeto social. La persona no existe. Pueblos estancados donde se apaga, pero pueblos estancados donde se paga demasiado culto a las tradiciones absurdas que perpetúan sombras. Nuevamente, en esta parte de la... continúa antes de hacer el comentario. La falta de estadísticas criminales nos privan de luz sobre tan importante materia. Puede decirse que el indio en su juicio es más dado al hurto que al delito de sangre, pero que en estado de ebriedad es terriblemente criminal. Recuérdese además la excesiva crueldad que muestran para su familia. Golpean a la mujer bárbaramente y como a la mujer a sus aceiros y a sus perros. En rigor de verdad, el indio psíquicamente reúne signos indudables de degeneración. Es fanático, toxicómano y cruel. Pues tenemos acá, jóvenes, esa degeneración psicológica que plantea Miguel Ángel Asturias, el autor, repito, entre un ensalzamiento al hablar de raza indomable, pero también una visión de conmiseración hacia esa raza perdida, hacia esa raza cobarde, ese enfoque que se tiene, ¿no? De bravura y de cobardía, de indomabilidad y luego de sumisión. Entre el dolor, como se plantea acá, realmente en que ha estado viviendo, y también se ve acá, y las huellas que dejaron en la vida de los indígenas las escuelas castellanas. Y este es el enfoque un poquito ambiguo de Miguel Ángel Asturias, si queremos, pero realmente está viendo la situación, les decía jóvenes, desde el punto de vista genético, vamos a ver al final, pero también la situación de pobreza, de extrema pobreza, de abandono en que está el indígena. Yo creo que mejor no puede escribir otro autor jóvenes como lo plantea Miguel Ángel Asturias. En teología, hablamos acá de esta ciencia
de la medicina, que estudia especialmente algunas enfermedades, sobre todo enfermedades a veces de la piel, pero tenemos enumerados signos que traducen la decadencia de la raza indígena. Está decaída. Deben estudiarse las causas. A. La alimentación, poco nutritiva y escasa. La falta absoluta de higiene, excesivo trabajo, casamiento prematuro, endemias tropicales, enfermedades que sin ser del medio han hallado fácil propagación, la sífilis, la tuberculosis, entre otros. Y el alcoholismo y el chichismo. Acá el chichismo es la famosa chicharrones, o sea, el guaro clandestino, como se llama en Guatemala, la producción precisamente de aguardiente que se da en las comunidades. Esa es la palabra chichismo, viene de la palabra chicha. La miseria y luego la falta de cruzamiento, pero especialmente acá, vamos a ver jóvenes, acá, por favor, la falta de cruzamiento racial, como va a plantear, me adelanto acá, jóvenes, de la mestización. A eso se refiere acá la falta de cruzamiento. Entonces, encontramos acá precisamente esta descripción, la falta de alimentación, falta de absoluta de higiene, excesivo trabajo, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente también la realidad, digamos, ya la introducción en las comunidades de enfermedades de esta naturaleza, la sífilis y la tuberculosis. Y ciertamente el caso de la tuberculosis ha hecho estragos en las comunidades indígenas. Y que hace ver Miguel de Asturias, 1940. Esto en el marco de la etiología. Luego encontramos dentro de la terapéutica social la enunciación de los caracteres degenerativos, el estudio sociográfico y socioganológico del problema y más que todo el sentido de la tierra como intuición para comprender, me parece prueba inequívoca de que Guatemala está en peligro por el camino de desvitalización que lleva y de que hay necesidad inaplazable de aplicar la acción fecunda de la ciencia para retener o destruir el mal. Por favor, le vamos a poner atención a la palabra desvitalización. Es decir, que está perdiendo, como vemos acá, a jóvenes, está perdiendo la vitalidad. Ya prácticamente está al borde de que ya no tiene esa vitalidad. El indio, el indio en este enfoque, ya no tiene esa vitalidad, ya no es moral, espiritualmente, psíquicamente, jóvenes, y no solamente psíquica, sino que también fundamentalmente cuestión de sangre, como vamos a ver, la sangre ya está, ya prácticamente, ya no sirve. La sangre ya no sirve, ya no le da vitalidad, ya no le da vida. Razón por la cual acá indica, las leyes sociales se cumplen fatalmente y los organismos heridos de muerte, como el colectivo nuestro, los indígenas, están llamados a desaparecer cuando no los salvan sus dirigentes por los caminos que aconseja la terapéutica social. Los organismos sociales, como los individuos, están expuestos a sufrir dolencias y en muchos casos difíciles de curar. Cuando las sociedades humanas se enferman por falta de funcionamiento de sus órganos, los individuos, la familia, etc., o por una anemia social, estamos hablando acá de la sangre, de anemia social, que las hace débiles, enfermedades de carácter económico, moral e intelectual, urge la aplicación de medicamentos que las restablezcan. El estudio de tales medicamentos están encomendados a la terapéutica social. Y precisamente Miguel Ángel Asturias acá plantea que realmente si es un pueblo ya debilitado, ya no tiene vida,
la sangre está como radiada por deshidratación, ya no puedes continuar. Y es un gran sector de la población. Plantea la mestización. La mestización persigue entre sus fines la homogeneidad racial, partiendo nuevamente de criterios raciales, de criterios genéticos. Recuerden el racismo. Cultural, también hablamos de una de las tipologías del racismo, y lingüística. De igual manera, digamos, el idioma. De un pueblo que cuenta con porciones sociales de civilización o cultura retrasadas, y de civilización o cultura superior. Les voy a leer, quizá, digamos, así de corriendo, y disculpe que ha introducido el comentario. La mestización persigue entre sus fines la homogeneidad racial, cultural y lingüística de un pueblo que cuenta con porciones sociales de civilización o cultura retrasada y de civilización o cultura superior. Este es el esquema, ¿verdad? La cultura superior y la cultura inferior. Solo que el concepto que se utiliza acá, la palabra o la terminología, es retrasada, pero retrasada prácticamente implica inferior. La mestización es indudable que hubiera proporcionado al indígena una puerta ancha para pasar de su primitivo estado social al estado social que la civilización europea dejó en estos suelos. Entre los obstáculos que le impidieron se menciona: los indios se han gastado ellos mismos. Su sangre no ha hecho, a través de incontables generaciones, sino girar en un círculo para el caso pequeño. Hace falta sangre nueva, corrientes renovadoras que resarzan la fatiga de sus sistemas, vida de bulla puante y armoniosa. Sangre nueva. He aquí nuestra divisa para salvar al indio de su estado actual. Hay que contrapesar sus deficiencias funcionales, sus vicios morales y sus cansancios biológicos. Hay que volverlo a la vida para que advierta en esta hora de conmociones la obligación que tiene de contribuir al triunfo de los ideales que la humanidad se esfuerza por alcanzar. El estancamiento que se encuentra la raza indígena, su inmoralidad, su inacción, su rudo modo de pensar, tienen origen en la falta de corrientes sanguíneas que la impulsen con vigoroso anhelo hacia el progreso. En el fondo, vean, por favor, acá prevalecen dos criterios genéticos. Descansa esta posición, este enfoque cabalmente en la genética, en lo biológico, ¿vale? Está acabado precisamente en el indígena. Su sangre ya no responde. Es ese cansancio biológico y que prácticamente lo ha degenerado la afirmación. Luego, el estancamiento en que se encuentra la raza indígena, su inmoralidad, su inacción, su rudo modo de pensar, tiene origen en la falta de corriente sanguínea que la impulsen hacia el progreso. Los Estados Unidos de América y la República Argentina suelen citarse como ejemplo de lo que la inmigración hace de los pueblos. Y si de buscar ejemplos se trata, véase entre nosotros los cruzamientos que ha habido alemán e indio, especialmente aquí se menciona el caso de Alta Verapaz, y con facilidad se advertirá la mejora. Los hijos de alemán e india son robustos, bien dotados, y en cuanto al aspecto físico, desde el punto de vista estético, no puede pedirse más. Se trata de una raza agotada, y de ahí que, para salvarla, antes de que una reacción económica, ecológica o educacional,
haya necesidad de una reacción biológica. Vida, sangre, juventud, eso hace falta al indio. Y aquí prácticamente terminamos el enfoque de Miguel Ángel Asturias, jóvenes. Y solo quisiera hacer algunos comentarios, por favor, respecto a esta parte. Entonces, sin la menor duda, acá Miguel Ángel Asturias, pues, una persona muy leída, una persona culta, también recibió la influencia del corriente, del racismo, en ese contexto histórico, pululaba en establecimientos educativos, en iglesias, en todas las instituciones de la sociedad respecto a los indígenas. Eso es sin la menor duda. No se puede decir que Miguel Ángel Asturias se haya imaginado cosas, sino que entre la realidad objetiva que apreciaba Miguel Ángel Asturias de sus estudios, también su sentido agudo de observación de la realidad de su sociedad, encuentra que la población indígena está en esta situación de pobreza, de abandono, y valga decir, jóvenes, de explotación económica, a lo largo casi de 450 años, que ha hecho merma en la constitución física y mental de este grupo humano. Uno, eso desde la perspectiva económica, digamos, pero también desde la perspectiva moral, desde la perspectiva psicológica, el desprecio a la vida, el odio a la vida de los indígenas, el hacer a un lado a los indígenas, la discriminación, el racismo en contra de los indígenas, obviamente, moralmente, ha hecho mella también en la población indígena. Eso es lo que advierte Miguel Ángel Asturias. Eso es lo que aprecia Miguel Ángel Asturias. Yo creo que lo valioso, les invitaba a jóvenes, de este estudio, de esta tesis, que presenta ese problema. Ahora, Miguel Ángel Asturias plantea una posibilidad de salir de ese problema. Y también es de carácter biológico. Así como indica acá, les quisiera remarcar, por favor, jóvenes, en esta parte. Se trata de una raza agotada, casi acabada, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de general, etcétera, religioso, etcétera, jóvenes. De ahí que para salvarla antes que una reacción económica. Es decir, bueno, señores, hagamos un enfoque económico, como vamos a ver en el profesor Pedro Martínez, hagamos un enfoque económico. ¿Qué es lo que pasa con el indio? O hagamos un estudio psicológico, muy bien, cómo le insuflamos vida, cómo le soplamos vida, cómo le insuflamos energía. Probablemente a través de la educación, probablemente a través de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Miguel Ángel Asturias, sin embargo, plantea precisamente la salida biológica. Hay que cruzar al indio. Hay que mezclar al indio. El indio se tiene que mestizar porque de Europa viene vida nueva. Inclusive, vean, jóvenes, pero ni siquiera con la gente, con los guatemaltecos, con los ciudadanos de esta sociedad, que de una u otra manera han venido de la mano enfrentando esta situación de la sociedad y construyendo sociedad, sino que la visión es europea. Y plantea el caso tenemos acá el alemán y el indio. Realmente acá tenemos en el proceso de migratorio alemán y de colonización que se dio en Guatemala, pues a los alemanes se les entregaron tierras de fincas en Alta Verapaz, grandes tierras, grandes extensiones de tierras jóvenes. No hacía el indio, no hacía el indígena. Continuaba, como vimos en la clase, en el tema del despojo, continuaban los despojos de tierra.
Pero plantea acá, pues Miguel Ángel Asturias, ese mestizaje. Es ese reconocimiento y la aportación, creo que importante en el enfoque del racismo que nos aporta Miguel Ángel Asturias. Y creo que es respetable, realmente respetable para su tiempo, para el contexto social, la recomendación que hace Miguel Ángel Asturias. Hay que mestizar, hay que componer la raza, como dice acá, hay que mejorar la raza, pero con europeos que vengan ellos de allá, no con acá, con la gente que tenemos acá. De otra manera, yo creo que también es la negación. Si quisiéramos ver que es una salida correcta, es una salida adecuada, que es una salida viable para la sociedad, pero ni siquiera pensando en los propios, sino que siempre el extranjerismo. Hablaba del otro día en la clase anterior, donde es el europeísmo, es que todo que viene de Europa es la mamá de Tarzán, es lo último, lo máximo. Perdón la expresión, esta primera joven, pero es lo último, lo máximo. Pareciera también que adolecemos de una negación de lo que tenemos, de lo propio, de lo nuestro, que también es importante, es valioso, como decíamos jóvenes. Hay construcción en el tema de pensamiento. Hay construcción de ideas, hay construcción de pensamiento, pero también hay construcción de sociedad. Y esto, aquí quisiera detenerme, jóvenes, por favor, si vienen algunas preguntas, porque ya finalmente quisiera ver acá, si me permiten, jóvenes, por favor. Este enfoque que hace Miguel Ángel Asturias, bienvenida, coordinadora. Decíamos, jóvenes, creo que es muy importante. Es bien interesante para la sociedad guatemalteca. Y quisiera verlo incluso desde casi temprano, 1940, se levanta esa bandera en relación precisamente a una problemática social que atraviesa la sociedad guatemalteca en 1940. Pero vamos a ver, casi una década más adelante, más tarde, viene el enfoque que les decía, jóvenes, por favor, esto fue tratado mucho a nivel sobre todo de sociología en las universidades, también en nuestra facultad nosotros recibimos información de nuestros profesores respecto al tema. Alguien que sobresalió mucho acá, jóvenes, por favor, ya no tanto el abordamiento que hizo Miguel Ángel Asturias del tema del racismo, sino que básicamente vamos a ver el profesor Severo Martínez del enfoque clasista que le hace a este tema del racismo. Pero por otro lado, jóvenes, aparece una posición casi anticlasista que planteó Guzmán Buchler, un guatemalteco, Carlos Guzmán Buchler, estudioso, un sociólogo, realmente un sociólogo muy connotado, jóvenes, y dijo, no, el problema del indígena o el problema indígena o el problema indio en Guatemala no es clasista, pero tampoco nos vamos a encerrar en ver, por ejemplo, la mestización, sino que Guzmán Buchler, Herbert, un francés que colaboró con Guzmán Buchler y su equipo de trabajo de investigadores de la realidad social, porque hicieron investigaciones en la sociedad guatemalteca, jóvenes, Herbert Luck, y dice, no, aquí el problema es indígenas y ladinos. Guzmán Buchler, por favor, veamos esto, jóvenes. Es interesante el enfoque que les hace, repito, en tanto que más o menos de la misma época y con una aportación intelectual, porque yo creo que esto es lo admirable de estos autores nacionales, de nuestros connacionales intelectuales y académicos jóvenes, que por un lado Miguel Ángel Asturias ve el problema de carácter biológico y luego recomienda el mestizaje en Guatemala, pero con europeos, traídos personas traídas de Europa, no de Guatemala. Uno. Dos. En tanto que Severo Martínez dice, no, es lucha de clases. Cuando aparezca el trabajo forzado de los indios, dejan de ser indios y se convierten en guatemaltecos. Pero Herbert Luck y Guzmán Buchler
hay libros de ellos, jóvenes, textos muy interesantes. No, ellos plantean, aquí la lucha es clasista, pero en cuanto indígenas por un lado y ladinos por otro lado, o mestizos si queremos por otro lado. Y algunos planteamientos dicen, bueno, realmente confunden. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es la metodología, el método científico adecuado para estudiar el problema? Porque tampoco es cuestión de economía única y exclusivamente. Pero tampoco es nada más de indios y ladinos, ¿no? Pero tampoco es únicamente genético. Entonces, les decía, jóvenes, creo que es importante en el caso de ustedes, ya a nivel universitario, decíamos, aquí hacemos estos planteamientos, pero también es importante el replanteamiento de estas ideas. Que ustedes también contribuyan en este replanteamiento, en este estudio, en este análisis, porque al final se traslada a las instituciones nuestros análisis y toman cuerpo a través de sistemas jurídicos. Pero creo que es importante, jóvenes, pongamos en juego nuestro pensamiento. Pongamos en juego, quizá les dijera, lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestra apreciación crítica de los fenómenos que afectan nuestras sociedades, porque de una u otra manera tomamos posición en relación a esos enfoques. Y puede ser que nos vayamos por una rama, puede ser que nos vayamos por esta otra, pero al final con suficientes elementos de juicio. Yo creo que eso es muy importante para el enfoque, el abordamiento de estos problemas. Y considero que finalmente, jóvenes, hay un espacio de unos 5 minutos de preguntas, si hubiera, sobre todo ya a nivel universitario. Porque nuestro conocimiento ya es más abarcativo incluso del espacio físico guatemalteco donde se desarrollan ideas. Compartimos esas ideas universales, jóvenes, que vienen de distintas partes, de distintos lares, de distintas partes del mundo, también que vienen de universidades, un poco lo que les decía el día de ayer. Que no nos tomen y que no nos vean como los simples pregones que ejecutamos utopías que vienen de otros países, sueños que se generan de otros países, pensamientos que se generan. No, creo, jóvenes, de acá se tiene la suficiente capacidad, la suficiente aptitud para que nosotros, como parte de estas sociedades, hagamos replanteamientos y reflexiones acerca del tema, pero también creo que aportaciones jóvenes en la construcción y edificación de estas sociedades, de estos países nuestros. Dejo esto hasta acá, jóvenes, para la próxima clase y finalmente el enfoque del profesor Severo Martínez. Si hubiesen algunas preguntas, pues las pueden formular, jóvenes, tenemos 5 minutos aún. Y si no hay preguntas, pues agradecerles. Y ahora sí, por favor, jóvenes, este fin de semana les voy a compartir los documentos, estas diapositivas y las anteriores que les había ofrecido. Entonces, les agradezco de antemano. Muchas gracias, Isma. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Y por su presencia. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Gusto saludarles, Ofelia. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lío. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz fin de semana. María José, buenas tardes. Carolina, buenas tardes.